Precioso Dios, precioso Señor. Mateo, libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18. Bendito sea el Señor, alabamos su nombre en esta mañana. Nos postramos a los pies del Maestro para que Él sea el que hable a nuestros corazones. Que no sea simplemente una predicación bonita, bendecida, me gustó. Que no le guste la predicación, que la predicación transforme su corazón. Que no le guste, dígale: Señor, cambia mi corazón si hay que cambiar. Fortalece mi corazón si hay que fortalecer. Usted ponga su corazón a Dios, que Él sabe lo que necesita su corazón. Usted abra su corazón y escuche de Dios, pero escuche del Señor en esta mañana. Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice: el nacimiento del Señor Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel, obedeció como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y dice: no la conoció, significa y no tuvo relaciones íntimas con ella hasta que nació el Señor Jesucristo. ¿No? Todo está en la Biblia. Todas las respuestas están en la Biblia. Amados, en esta vida debemos entender y aceptar muchas cosas que nos pasan y pasan en este mundo y que no tienen respuestas. Hay muchas cosas que no vamos a encontrar respuestas para ellas. No vas a encontrar respuestas para tus innumerables preguntas que tienes. Y no vamos a intentar tapar el sol con un dedo, porque incluso en nuestra amada Biblia vamos a encontrar muchas cosas que no tienen explicación. Y no tienes por qué tener miedo de eso, tú cristiano. Cuando te preguntan montón de cosas, no tienes por qué tener miedo en no encontrar las respuestas en la Biblia. No tengas miedo. Y no se sorprenda, porque es verdad. Hay muchas cosas que no tienen explicación en la Biblia. No sabemos cómo explicar, no encontramos respuestas. Es verdad. No hay respuestas. Entiéndalo y acéptelo. Hubo y habrá cosas que nos pasan y que no entendamos en nuestras propias vidas. Tiene que estar claro ese concepto. Tiene que estar claro de que me va a pasar cierta cosa, me van a pasar ciertas circunstancias que no voy a entender por qué me están pasando. No voy a encontrar respuestas para ello. De repente somos buenos, hacemos cosas buenas y de repente nos pagan con mal y no entendemos por qué. En la Biblia hay millones de preguntas que no tenemos respuestas. No tenemos. Y ningún pastor tiene respuestas. Podemos suponer, podemos imaginarnos, pero una respuesta clara y verdadera no tenemos. Como por ejemplo, ¿qué pasó con José? Lo vemos como un personaje principal aquí en el nacimiento del Señor Jesús, pero después de eso,
no tenemos idea de la vida de José. No sabemos casi nada de la vida de él. Lo mismo que con María. Sabemos muy poco de la Virgen María. Muy poco. Casi no se menciona a María después de su alumbramiento hasta en la resurrección. Prácticamente no sabemos nada. Ciertos pincelazos de la vida de María nada más. Por ejemplo, en ninguna parte de la Biblia, escuche bien, en ninguna parte dice que María ascendió a los cielos. Cito, el ascender a los cielos solo lo hizo el Señor Jesús, nuestro Salvador. ¿Qué pasó con Eva? ¿Quién sabe? ¿Qué pasó con Adán? Tampoco, no sabemos. Podemos imaginarnos mil cosas, pero simplemente no sabemos. Así que no deberíamos preocuparnos tanto si no encontramos respuestas para las infinidad de preguntas que tenemos de la Biblia y la infinidad de preguntas que tenemos en nuestra propia vida. Lo que necesitas saber, escucha bien esto, es qué va a pasar contigo. Eso es lo que necesitas saber. ¿Qué va a pasar contigo si no te agarras de la mano de Dios? Eso es lo que tienes que saber. Eso es lo que realmente necesitas saber. ¿Qué va a pasar contigo en esta vida y en el más allá? Esa es la respuesta que debes buscar. Papá, esa es la respuesta. Esa es la pregunta que debes hacerte. Y esa es la respuesta que debes buscar en tu vida, en tus actos, en la herencia, en el legado que estás dando a tus hijos. ¿Será que con la vida que estoy llevando mis hijos se van a enamorar de Dios? ¿Será que con la vida que estoy llevando, con mis actos, con mi manera de hablar, decir, amar, servir en la iglesia, mis hijos van a amar, servir, ser puntuales en la casa de Dios? ¿Será ese legado que voy a dejar? Esa es la pregunta que tú debes hacerte. Y esa es la respuesta que debes buscar, no en el vecino, sino esa es la respuesta que debes buscar en ti mismo. Esa es la respuesta que debes buscar en tus actos, en tu manera de hablar. Nadie sabe qué pasó con Eva. Nadie sabe qué pasó con Adán, con José, con María, con tantos personajes de la Biblia. Hay muchas preguntas. Y hay muchas preguntas también en tu propia vida. Pero lo que realmente, repito, necesitas saber es qué va a pasar en esta vida y en el más allá contigo mismo. Esa es la respuesta que debes buscar. ¿Qué va a pasar con mis hijos cuando crezcan? ¿Qué estás sembrando en ellos? Esa es la pregunta que debes hacerte. Hay preguntas y preguntas en esta vida y nosotros seres humanos somos una bola de preguntones, ¿verdad? Pero hay preguntas en las cuales debemos enfocarnos. Preguntas que en verdad debemos hacernos y respuestas que debemos buscar y encontrarlas en nosotros mismos. Y el único que puede responder a esta pregunta, por ejemplo, eres tú, solamente tú. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con tus hijos? ¿Cuántas veces me ha tocado hablar con gente que no conozco y dice el joven o dice la señorita, sí, mi mamá también me llevaba de vez en cuando a una iglesia? Cuando le estamos invitando del Señor Jesucristo, le estamos presentando el plan de salvación, el plan de amor, el plan de perdón que Dios tiene, el plan de victoria que Dios tiene para ellos. Me dice, sí, yo también asistía de vez en cuando a la iglesia. Mis papás también me llevaban. La pregunta es, ¿qué va a pasar con ellos? Y sí, ¿qué está pasando? Que pues sus papás de vez en cuando los llevaban. Entonces, lo que siembras, eso vas a cosechar en tus hijos. De vez en cuando tus hijos también van a ir a la iglesia.
De vez en cuando se van a poner serios, de vez en cuando van a servir, de vez en cuando lo van a tomar livianamente. Esas son las preguntas y esa es la respuesta que debes encontrar en tu propia vida, querido, y en la forma en la que estás viviendo. ¿Decides seguir viviendo sin Dios en tu vida? ¿Seguir a medias? ¿Seguir coqueteando con el infierno? Esa es la pregunta que debes buscar y responder. Amados, a veces andamos tratando de arreglar este mundo, sobre todo cuando nos reunimos con los amigos, cuando debemos primeramente arreglar nuestra propia vida. Y estamos opinando de los políticos, de Venezuela, de esto, de México, de un corrupto, del otro corrupto, de aquí y de allá. Deberíamos preocuparnos en dar respuestas a nuestra propia existencia, a nuestros propios problemas, al legado, a la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas, queridos. Ay, ¿cómo va a decir esto y aquello? Decimos de las noticias. Yo soy uno de ellos. Ay, me enojó escuchar decir a fulano en las noticias. Y Dios me dice, deberías preocuparte por lo que tú dices y por lo que tú hablas. Deberíamos tener una respuesta cuando se nos demanda ser buenos padres, ejemplos de vida, ejemplos de papá que aman a Dios, de papá que su prioridad es Dios y su iglesia, y no de papás que damos a Dios y su iglesia el tiempo que nos sobra. Esa es la respuesta que deberíamos buscar y la vamos a encontrar en nosotros mismos. ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? La respuesta te la vas a dar tú y nadie más que tú. Ojo con eso, querido. En eso deberías pensar. ¿Tienes respuesta para ello? ¿Cuándo te vas a poner serio con Dios? ¿Tienes alguna respuesta? Esas son las preguntas que deberías responder en tu vida. Esas son las respuestas que deberías cuidadosamente responder, porque de ellas, escucha bien, de ellas dependes tú y tus hijos e incluso tus nietos. Tu mamá, tu papá te dejó una herencia espiritual. Te dejó una herencia espiritual. ¿Qué estás haciendo con esa herencia? ¿La estás desperdiciando? ¿Se está diluyendo por tus manos esa herencia espiritual? Esa herencia que la tienes en tus manos, pero que se está diluyendo en tus manos, y al diluirse en tus manos no llegará a tus hijos. Y si no llega a tus hijos esa herencia espiritual, no llegará a tus nietos. Y tus nietos un día dirán, mi papá era pastor, mi papá servía a Dios, mi mamá estaba entregada a Dios, vivía en la iglesia, una herencia espiritual preciosa, hermosa, pero que se fue diluyendo de generación en generación. Una herencia preciosa que dejó a los papás no supieron cuidarla, cultivarla, regar, proteger esa herencia, darle vida, y esa herencia se diluyó entre las manos. Ya no llegó a los hijos. O los hijos, 2, 3. Y después de los hijos, los nietos, ya ni siquiera 1, 2. Timoteo amaba a Dios. ¿Saben quién era la mamá de Timoteo? Eunice. ¿Y saben quién era la mamá de Eunice? Loida. La mamá Loida, la abuela Loida, le dejó una herencia preciosa a Eunice. Eunice, ¿qué hizo? Eunice avivó ese fuego del don de Dios que en ella estaba y que había sido heredada. Ese amor por Dios, ese amor por las almas, ese amor por la iglesia, ese compromiso con Dios. Y eso lo transmitió y le dio el ejemplo a su hijo Timoteo. Y Timoteo lo recibió con amor, lo recibió, lo abrazó esa herencia, y esa herencia fue creciendo.
¿Cuál es tu respuesta? ¿Solo tu mamá o tu papá eran los cristianos que servían a Dios con todo su corazón? ¿Tú ya 2, 3? Qué triste, querido. Y si tú no, escucha esto, es tan grande tu responsabilidad que si tú no, presta atención, abre tu corazón y escucha la voz de Dios. Si tú no, querido, lamentablemente tus hijos tampoco lo van a tener. Si tú estás 2, 3, tus hijos van a estar 1 y 2. Tus hijos y tus nietos no van a estar ni 0. No van a querer nada de Dios. Esa es la respuesta que debes buscar en tu corazón. Ahora, si tú no tenías una herencia espiritual y ahora estás conociendo a Dios en tu vida y ahora te estás enamorando de Él y ahora estás recibiendo esa herencia de Dios directamente, ahora es el momento de cambiar tu generación, cortar esa maldición que se cortó cuando Cristo Jesús vino a tu corazón. Se cortó esa maldición cuando tú fuiste bendecido por Dios. Ahora, de aquí para adelante, que tus hijos, que tus nietos, los demás sean bendecidos. Porque amas a Dios. Porque tu prioridad es Dios. Ahora, en la Biblia, y pastor, pero es que hay muchas preguntas en la Biblia y que no tienen respuestas. Amado, presta atención. No es que Dios no quiera responder tus preguntas. ¿Qué pasó con Adán? ¿O qué pasó con Eva? ¿O José, María? Etcétera, 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 etcétera. Hay miles de preguntas en la Biblia. Lo que debes entender es que Dios, a través de la Biblia, Él quiere darse a conocer. Él quiere darse a conocer. Él no está buscando satisfacer tu curiosidad para que sepas los detalles de, por ejemplo, cómo se formó este mundo. Lees Génesis y te quedas cuadrado porque no hay explicación científica. Pero Dios no quiere satisfacer tu curiosidad. Él quiere que creas en un Dios de poder, que cuando Él habla, crea las cosas y punto. La revelación, la Biblia, mejor dicho, es la revelación de Dios al hombre. La revelación de Dios Himself, Él mismo al hombre. Dios revelándose al hombre. Esa es la Biblia. El enfoque en la Biblia es Dios. El enfoque en la Biblia es Cristo. Y no así usted, y no así el ser humano. El enfoque de toda la Biblia es que sepas cuánto Dios te ama. Y que por ese amor su Hijo Jesús llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Todas las historias de la Biblia, querido, muestran la revelación de Dios, su amor, su misericordia, su paciencia. Dios es revelándose a sí mismo a través de las sagradas escrituras. Cuando abres la Biblia, debes ver que que esa es la meta de Dios. Revelarse a ti, Dios revelándose a ti su amor, su misericordia, cuánto te ama, cuánto quiere andar contigo. No es satisfacer tu curiosidad. No es satisfacer tu curiosidad de que si fue una ballena o no. Hay gente que me pregunta, pastor, ¿y fue ballena o no el que se comió a Jonás? No veas, o si se partió el mar rojo o no. No veas la ballena, querido. Ve el corazón de Dios que quería a toda costa salvar al pueblo pecador de Nínive. Eso es lo que tienes que ver. La compasión de Dios por ese pueblo. El amor de Dios por ese pueblo. La misericordia de Dios por ese pueblo. Así como Dios dice, Dios ama al pecador, al más horrible pecador, pero odia el pecado. Odiaba el pecado de Nínive, que era a lo sumo en extremo. Tanto pecado en Nínive que Jonás
miró al pueblo y dijo, no los perdones, Dios, no los perdones. Dios dijo, los quiero perdonar, quiero que mi misericordia entre en sus entrañas, entre en el corazón del pueblo ninivita. Y Jonás dijo, Y Dios le dijo, Jonás, ve y predícales mi perdón. Diles que yo les doy una oportunidad y otra oportunidad, que les perdono sus pecados, que vengan hacia mí, que se arrepientan de sus pecados. ¿Qué dijo Jonás? Dijo, son unos asquerosos, mugrosos, inmundos pecadores. Ve eso. No veas si es la ballena o no, querido. No veas si es posible o no vivir dentro de una ballena o dentro de un pez, porque no dice ballena la Biblia. No veas si es posible o no. No busques esas preguntas, no busques esas respuestas. Mejor ve que sí es posible que Dios ame de sobremanera a un pueblo corrupto y pecador. No veas si es imposible la historia de Jonás y la ballena. Ve que Dios hace y hará lo imposible para salvar a los hombres de sus pecados. Hará lo imposible para traer a tus hijos a los pies de Dios. Hará lo imposible. Eso es lo que tienes que ver. Ahí tiene que estar tu corazón y tus ojos. Que Dios hará lo imposible si tú clamas, si tú como Jonás ruegas a Dios que su misericordia envuelva a tus hijos. Querido, abre los ojos y que Satanás no te distraiga, no te robe la bendición de conocer y recibir el amor de Dios. Que Satanás no te robe la bendición de ser perdonado por Dios. No te quedes en las ramas, ve al tronco del meollo. De la misma manera hay tantas cosas que te ocurren en la vida que no tienen respuesta, ¿verdad? Concéntrate en las preguntas y las respuestas que valen la pena ser buscadas. Que vale la pena ser buscadas. Imagínate a José. Él tenía 1001 preguntas. El ángel le había dicho que el Salvador, que el rey nacería. Solo piensa en eso. Y luego José, después de recibir ese anuncio, dice, ¿sabes qué? El Salvador va a nacer. No te preocupes. El rey va a nacer. Y luego José ve a María dando a luz en un humilde pesebre. Querido, José estaba cuadrado. No que sería el rey. El ángel me dijo, no que sería el rey, no que sería el Salvador. Ponte en los pies de José. Estaba cuadrado de tantas preguntas que no tenían explicación. No tenían explicación. Le dijeron que nacería el rey y ni había un lugar para él, para el rey. ¿Qué clase de rey era? Ponte a los pies de José. Es decir, no hay ni siquiera un lugar para que nazca el rey. O tal vez María me mintió. O nomás fue un sueñito ahí nada más que yo tuve. Queridos, le dijeron que era el Salvador y el emperador romano lo estaba persiguiendo. Él tenía que salvarse a sí mismo y le dijeron que era el Salvador. Queridos, José se imaginó al rey en el palacio, con templo, con sirvientes, honrado, respetado. Oh, amados, nada de eso estaba saliendo como él se había imaginado, como él había pensado y como le habían dicho, que el rey nacería. ¿Quién se iba a imaginar que el rey nacería en un pesebre? José no tenía la más mínima idea. ¿Tenía respuestas a sus preguntas José? Estar en esa situación mental es duro, queridos. No encontrar explicaciones a las cosas malas que te pasan. Es duro.
desgastante. Por eso José dejó de preguntar: ¿por qué Dios? ¿Por qué un establo, Señor? ¿Por qué no hay un lugar decente para mi esposa? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? José entonces comenzó a decir: ¿para qué, Señor? ¿Qué quieres que aprenda con todo esto? Ya no porque, sino ¿para qué, Señor? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? ¿Cuál es tu propósito para mi esposa? ¿Cuál es tu propósito para este bebé, Señor? Ya no te voy a preguntar por qué, ya no te voy a cuestionar, ya no te voy a reclamar, ya no me voy a enojar contigo, porque cuando nos pasan malas hasta nos enojamos con Dios. No voy a la iglesia de castigo con Dios. No me bendijo como yo quería que me bendijera. No voy a dar diezmos, ofrendas, no voy a esto, no voy a lo otro. Lo queremos castigar a Dios. José no entendió en ese momento. José no entendió en ese momento, pero sí obedeció. Y su obediencia lo llevó a ver el maravilloso plan que Dios tenía con ese bebé que nació en Belén, queridos. Su obediencia, repito, lo llevó a ver, a ser testigo ocular, presencial del plan maravilloso que tenía con ese bebé que nació en un establo en Belén. Que le costó a José dejar de preguntar, de reclamar a Dios, de buscar respuestas. Sí le costó. Y sí te va a costar. Sí te va a costar no enojarte con Dios. Sí te va a costar no reclamar a Dios. Sí te va a costar no estar cuestionando a Dios. Pero sepas que esa obediencia te va a llevar a ver bellos propósitos cumplidos que Dios tiene para ti y para los tuyos y los que te rodean. Dios tenía planes para José. Dios tenía planes para María y su hijo. Y escucha bien, Dios también tiene planes para ti. Dios también tiene planes para ti. José obedeció aunque no entendía. Y si tú obedeces, también entenderás como entendió José. José obedeció y vio la gloria de Dios. Y de la misma manera, Dios te pide que obedezcas y verás su gloria. José estaba nervioso, hasta incrédulo. Imagínate cómo creer en esa época e incluso hoy que María estaba embarazada por milagro divino. Hazme el favor. ¿Cómo creer eso? José obedeció. ¿Pero qué le costó? Le costó horrores obedecer. ¿Por qué? Por su humanidad, por su incredulidad, por las situaciones adversas. Pero al final de cuentas, obedeció. Obedeció a Dios y vio transformarse ese establo en el trono celestial, con ángeles adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Como cuenta el relato del nacimiento del Señor Jesús. Su obediencia le llevó a ver la gloria de Dios, querido. Su obediencia le llevó a ver el trono de Dios. No sé si has leído. No era un pesebre, querido. Era el trono de Dios donde ángeles literalmente se postraron. Los sabios del oriente se postraron. Pastores se postraron y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. No era un establo, querido. Abre tus ojos. Abre tus ojos, amado. Ya no leas con tus ojos espirituales la Biblia. No era un establo. Era el trono de Dios. Obedeció a Dios y vio su gloria. Que las circunstancias, por más duras que sean, por las cuales estás pasando, no te aparten de Dios, sino todo lo contrario, te acerquen a Él para ver sus propósitos, para recibir su fortaleza,
para ver su guía, para sentir su consuelo, para ver su gloria. Obedece, querido. Aunque no te parezca lógico, obedece a Dios. Aunque las cosas estén difíciles y aún no haya respuestas, aunque nada, querido, obedece a Dios. Mujer, obedece a Dios. Es difícil las circunstancias que estás pasando. Dios lo entiende. Obedece a Dios y deja que seque tus lágrimas. Obedece a Dios y deja que Él te fortalezca. Obedece a Dios y deja que Él te guíe. Obedece a Dios. Obedece a Dios. Que Él sea tu prioridad. Obedece a Dios. Amada hermana, querido, no busques más respuestas a lo que estás pasando. No busques más respuestas, busca de Dios. Busca de Dios. Vayámonos a Mateo capítulo 14, versículo 28, por favor. El título está en el versículo 22 y dice: Jesús anda sobre el mar. Llegando a su casa, lea completa la porción. Va a ser bendecido. Escuche, va a ser bendecido. Obedezca a su pastor. El pastor me ha sugerido, me ha invitado a que lea esta porción en mi casa. Vaya a su casa y lea esta porción, porque de la obediencia viene la bendición. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Le dice Jesús a Pedro: vente. ¿Y saben qué dijeron los compañeros de Pedro? No seas loco, Pedro, no obedezcas. ¿Qué te pasa? En el agua no estás seguro, en la barca sí. ¿Cuál era la seguridad para los amigos de Pedro? La pequeña barca. ¿Cuál es tu seguridad? ¿El dinero que tienes? Dios te lo puede quitar en un santiamén. ¿Tu salud? ¿Are you sure? Mañana puedes estar postrado en una cama de hospital. Pedro obedeció, porque entendió que en mejores manos y en manos más seguras no podía estar que las manos de Dios. Que su seguridad no era una barca, su seguridad era Cristo. Y él obedeció, pese a que sus amigos le dijeron: no vayas, ¿qué te pasa? No estás loco, caminar sobre las aguas, tú, no. Su mente decía: no puedo caminar por las aguas, parecía algo imposible, pero él, ¿qué? Obedeció. Por eso dice: es mejor dar que recibir. En tu lógica humana no entiendes. Buscar primeramente tu prioridad, Dios. No, en tu lógica no, tienes que hacer todo, y si te sobra tiempo es Dios. Estás muy ocupado para Dios. Así no funciona. Así no funciona. En tu humanidad sí, pero en las cosas de Dios no. Obedece, queridos, obedece. Y si comienzas a hundirte en esta vida, déjame decirte que Él te llevará en sus brazos. Camina sobre las aguas, parece imposible, es ilógico, va contra tu mente, contra la ciencia, contra lo que dice tu experiencia, contra lo que te aconsejan los demás y aún tu propio corazón, va contra todo. Pero simplemente obedece.
Dice que cuando Jesús lo llevó en sus brazos a Pedro y subió a la barca, dice que quedó todo en paz, se aquietó todo. Porque solamente donde está Cristo hay paz. Los amigos de Pedro no estaban seguros. El único seguro que estaba en esa tormenta era Pedro en las manos de Dios. Usted solamente obedezca y verá la gloria de Dios. Moisés obedeció y el mar se abrió. Josué obedeció y los muros cayeron. Daniel obedeció y los leones no se lo comieron. Sea el problema que tengas, sea la situación que estés pasando, solo obedece. Solo obedece. Que la única respuesta que Dios encuentre en tus labios sea la obediencia. ¿Para qué me está pasando esto, Señor? ¿Para qué me está pasando? ¿Qué quieres? ¿Quieres más de mí? ¿Quieres mi total atención? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Para qué quieres? Espera en Él. No desesperes. No te vendas por un plato de lentejas. No negocies con Satanás. Vas a perder y vas a perder mucho. Espera en Dios. Obedece a Dios como lo hizo José. Y literalmente verás ángeles descendiendo del cielo con bendiciones sobre tu vida. No busques más respuestas a lo que estás pasando. No busques más respuestas a lo que estás pasando. Busca de Dios. No busques más respuestas a ¿qué hago con mi esposo? ¿Qué hago con mi esposa? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Qué hago con mi negocio? Busca de Dios. Y Él va a dar paz a tu turbulenta vida. Él va a dar paz a tu turbulento matrimonio. Él va a dar paz a tu turbulento negocio. Él va a dar paz. Solamente Él. Solamente obedece. Solamente obedece. No vayamos más, iglesia amada, buscando respuestas. Mejor busquemos de Dios. Oremos. Dígale al Señor, aquí estoy, papito. Aquí estoy, Señor. Me ha pasado tanto en la vida. Me pregunto por qué. ¿Por qué tanto dolor? Me pregunto por qué esto, por qué lo otro, por qué me tratan así, por qué la vida me trata mal, por qué mis amigos me tratan mal, por qué mi familia. Mi Dios, quiero buscar de ti, Señor, y a no buscar respuestas a mi vida, a lo que me ha pasado. Quiero buscar de ti, dile al Señor. Esta mañana quiero buscar de ti, Señor. Y yo te pido por mis familiares, dile al Señor, Señor, que ellos busquen de ti. Que ellos busquen de ti, Señor. Que mi esposa busque de ti, Señor. Porque tú eres el que da paz. Tú eres el único que da paz a nuestra turbulenta vida. Tú eres el único, Señor. Tú eres el único que prospera, que guía, que salva. Tú eres el único, mi Dios. Señor, bendice tu iglesia, bendice cada familia, bendice al dador alegre que con obediencia dan sus diezmos y ofrendas. Bendice, Señor, la economía de la iglesia. Prospera las familias y prospera la economía de la iglesia, Padre. Somos tuyos, Señor. Y en obediencia queremos alabarte y bendecir tu santo nombre con los diezmos y ofrendas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.